Hola, mi nombre es Isabela Montenegro. Nací y crecí en Cartagena de Indias, en el corazón de la ciudad amurallada, en una casa donde los fantasmas de mis ancestros pesan más que los vivos. Mi mundo es un mundo de linaje, de apellidos que importan, de cenas correctas y de un calor húmedo que se pega al alma y lo ralentiza todo. Soy escritora, y mi última novela, La cosecha de sal, es un éxito rotundo. En ella creé un personaje, un antagonista vulgar, un nuevo rico sin modales, sin cultura y sin gusto. Un hombre hecho a sí mismo que, en mi ficción, representaba todo lo que mi mundo desprecia. Para crearlo, me inspiré en los rumores que la alta sociedad cartagenera susurraba sobre un hombre real, Mateo Rojas. Me burlé de él, lo usé, lo convertí en una caricatura para mi bestseller. Fue un juego divertido, un secreto delicioso. Hasta hoy, porque Mateo Rojas, el hombre real, el magnate tecnológico del que toda la ciudad habla, ha leído mi libro. Y no está ofendido, no está enfadado, peor aún, dice que está intrigado. ¿Has solicitado una reunión conmigo? Aquí, en mi ciudad. Y yo, la escritora que juega a ser Dios con sus personajes, estoy a punto de conocer a mi creación y tengo el presentimiento aterrador de que la creación está a punto de devorar a su creadora. No te voy a contar un cuento de hadas, ni una tragedia. Te voy a contar, simplemente, la historia de mi vida. El calor en Cartagena no pide permiso, se impone. Es un amante pesado, un manto de humedad que se pega a la piel, que te saca un brillo en el escote y te obliga a moverte con una lánguida pereza. A las 10 de la mañana, el sol ya golpeaba las piedras de la calle de Don Sancho y hacía hervir el aroma de las bugambillas fucsias que se derramaban por el balcón de nuestra casa. Mi casa, la Casa Montenegro. Una fortaleza colonial de 3 plantas, con muros de 1 metro de grosor que nos aislaban del ruido, pero no del calor. El ventilador de techo de mi estudio giraba con una lentitud hipnótica, moviendo apenas el aire denso que olía a madera vieja, a salitre del Caribe y al café tinto que mi madre, Elena, me obligaba a tomar. Isabela, querida, esa gente te espera a las 11. No es propio de una Montenegro hacer esperar a esa clase de gente. Mi madre era la personificación de la ciudad amurallada, bella, perfectamente conservada y absolutamente anclada en un siglo que ya no existía. Mamá es esa clase de gente la que paga mis facturas. ¿Y las de esta casa? Respondí, sin levantar la vista de mi portátil. No seas vulgar, Isabela. Tu éxito es maravilloso, pero el linaje es el linaje. Tu padre... Mi padre, Carlos Montenegro, se alegra de que La cosecha de sal pague el impuesto predial de esta fortaleza. La corté levantándome. El vestido de lino blanco se me pegaba a la espalda. El sudor, ese enemigo íntimo de las damas de Cartagena. Estaba nerviosa, lo admito. Mi editora en Bogotá, Sofía, me había llamado hacía 3 días, su voz vibrando con una excitación que no me gustó nada. Isa, no te vas a creer quién ha llamado. La crítica del New York Times. Mejor, Mateo Rojas. El aire se me heló en los pulmones, a pesar de los 35 grados de temperatura. Mateo Rojas. El hombre en el que me había inspirado para crear a Ignacio Soler, el villano grotesco de mi novela. El millonario hecho a sí mismo, el magnate tecnológico que había comprado media isla de Barú y del que todas mis amigas, como Camila Vélez, hablaban con una mezcla de desprecio y deseo. ¿Va a demandarme? Fue lo único que pude articular. Al contrario, está fascinado. Dice que tu retrato de la nueva riqueza colombiana es... Aquí Sofía había dudado. Quirúrgico,
Oh, Dios. Quiere conocerte. Ha propuesto una donación enorme a la Fundación de Artes de Cartagena, $1 millón. Pero pone una condición, que tú, como la escritora más prominente de la ciudad, supervises el proyecto cultural con él. La trampa. Era una trampa elegante, envuelta en filantropía. Me está comprando, Sofía. Te está retando, Isabela, y $1 millón es $1 millón. La reunión es el jueves. Hotel Charleston, Santa Teresa, a las 11. Y allí estaba yo, jueves, 10:30, mirándome en un espejo veneciano que había visto 3 guerras civiles. Tenía el pelo oscuro recogido en un moño bajo, los labios pintados de un rojo desafiante y mi mejor armadura, el aburrimiento aristocrático. Yo era Isabela Montenegro, él era Mateo Rojas, un apellido común, un hombre sin historia, un bárbaro con una tarjeta de crédito ilimitada. Iba a ponerlo en su sitio. Salí de la casa y el sol me golpeó como un puño. La plaza de San Pedro Claver estaba llena de turistas sudorosos y vendedoras de fruta. Las palenqueras, con sus vestidos de colores vibrantes. El mundo real, ruidoso y vivo. Caminé las pocas calles hasta el Santa Teresa. El hotel era otro claustro colonial reconvertido en lujo. El aire acondicionado del vestíbulo fue un alivio bendito. Tengo una reserva en el patio, para Mateo Rojas. La recepcionista, una chica joven con una sonrisa entrenada, me miró con un nuevo respeto. Señorita Montenegro, por supuesto, el señor Rojas ya la espera. Crucé el vestíbulo y salí al patio. Y allí, bajo la sombra de una palmera gigantesca, rodeado de arcos de piedra coralina, estaba él, mi creación, mi villano. Todo mi cuerpo se puso en alerta. Me había preparado para el hombre de mi libro. Me había preparado para Ignacio Soler, un tipo ruidoso, probablemente gordo, con una camisa de seda estampada demasiado abierta, cadenas de oro y un reloj ostentoso. Un hombre que hablaría a gritos por el móvil sobre sus millones. El hombre que se levantó de la silla no era Ignacio Soler. Era alto, más alto de lo que imaginaba, e iba vestido con una simple camisa blanca de lino, perfectamente cortada, y pantalones oscuros. No llevaba joyas, salvo un reloj discreto, de correa de cuero. Su pelo era oscuro, corto, y tenía una barba de 3 días que enmarcaba una boca que no parecía acostumbrada a sonreír, y sus ojos. Cuando sus ojos me encontraron, mientras yo cruzaba el patio, sentí que el aire acondicionado del hotel había desaparecido. El calor volvió, pero era un calor diferente. Un calor que me subía desde el estómago. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y no tenían ni una pizca de la vulgaridad que yo había escrito. Tenían una inteligencia fría, irónica. Y me estaban desnudando. Me miró como si yo fuera un texto que él ya había leído y decodificado. Vio mi vestido de lino, mi moño tirante, mi apellido, y no pareció impresionado en absoluto. Llegué a la mesa. Él seguía de pie. Señorita Montenegro, dijo, su voz, grave, profunda, con un acento neutro, educado, pero con una cadencia que no era de Cartagena. Era un hombre que había viajado, que había luchado. Señor Rojas, respondí, mi voz sonando, para mi horror, ligeramente temblorosa. Me ofreció la silla, un gesto cortés que, hecho por él, se sintió como una maniobra de poder. Se sentó frente a mí. El patio era un oasis de silencio, solo el goteo de la fuente y el canto distante de un pájaro. Pero la tensión entre nosotros era ensordecedora. Un camarero apareció al instante. «Agua», dijo él, «sin gas». «¿Isabela?» Que usara mi nombre de pila fue la primera bofetada. «Lo mismo», dije, seca. Se reclinó en la silla y me miró. Una mirada larga, sin prisas, que me recorrió entera.
No era una mirada lasciva, era peor. Era una mirada de evaluación. La cosecha de sal, dijo por fin. Mi corazón dio un vuelco. Veo que la ha leído. La he devorado, corrigió él. Es brillante, hiriente, clasista, llena de prejuicios, pero brillante. Hacía tiempo que no leía una prosa tan afilada. Me halaga, señor Rojas. No lo haga. Su media sonrisa no llegó a sus ojos. No me halague, no le pega. ¿A usted le pega más el desprecio? Es lo que mejor escribe. Tragué saliva. El calor era sofocante. No sé a qué se refiere. Claro que lo sabe. Se inclinó hacia adelante. El olor de él me golpeó. No olía a perfume caro. Olía a limpio, a jabón y a algo más. Algo metálico. A poder. Hablemos de Ignacio Soler. Me quedé helada. Es un personaje de ficción. Es un personaje maravilloso. Un idiota de manual. Un tipo que confunde el precio con el valor, que usa camisas de seda que gritan más fuerte que sus ideas, que cree que comprar un yate lo convierte en un navegante. Cito textualmente. Es usted muy amable por memorizar mi trabajo. Oh, he memorizado cada palabra que escribió sobre él, porque cada palabra, querida Isabela, la escribió sobre mí. El aire se quedó quieto, la fuente dejó de gotear, mi mundo se detuvo. Usted se ha burlado de mí, continuó. Su voz ahora era un susurro suave, pero más peligroso que un grito. Ha cogido los rumores de cenas aburridas, los susurros de mujeres como su amiga Camila Vélez, y los ha convertido en un bestseller. Me ha convertido en su villano de pacotilla. ¿Es usted un paranoico? Sí sé, intentando recuperar el control. Soy un ingeniero de software, replicó él, sus ojos negros brillando con una luz peligrosa. Mi trabajo es encontrar patrones. Y el patrón aquí es obvio. El personaje compra el hotel Las Almas en Barú. Yo compré el Alma del Mar en Barú. El personaje llega en un coche deportivo color amarillo chillón. Yo tuve un Lamborghini amarillo durante 6 meses, un error estúpido de mis 25 años. Usted ha hecho su investigación. Me había cazado. La escritora, la observadora, había sido observada. ¿Y qué? Dije, mi orgullo herido saliendo a flote. ¿Va a demandarme? Él soltó la primera carcajada. Un sonido corto, seco, que me erizó la piel. ¿Demandarla? Por escribirme como un imbécil. No, Isabela. Eso sería lo que Ignacio Soler haría. Entonces, ¿qué es esto? ¿La donación? ¿Es una trampa? Es una oportunidad. Se reclinó de nuevo. Verá, su libro me ha enseñado algo. Que mi imagen pública es un desastre. Que la gente de su mundo, la gente de los Montenegro, siempre me verá como el bárbaro que viene a saquear la ciudad. Y usted, con su pluma brillante, es la arquitecta de esa imagen. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que escriba una disculpa? Quiero que me conozca, dijo, sus ojos fijos en los míos. El calor de esa mirada era casi físico. Me hizo sudar bajo el lino. Quiero que vea lo que pasa cuando el bárbaro sale de las páginas y se sienta frente a usted. No estoy interesada. La donación de $1 millón dice que sí lo está. O su fundación lo está. Se levantó. La reunión había terminado. Él decidía cuándo. Supervisaremos este proyecto juntos, Isabela. Usted pondrá la elegancia de su apellido y yo pondré el dinero vulgar. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Vamos a ir a las islas. Vamos a revisar planos. Vamos a cenar. Se acercó a mi silla. Se inclinó, su boca muy cerca de mi oído. Podía sentir el calor de su aliento, oler el café que había tomado. No me burlo de ti, Isabela, susurró, usando las palabras de la novela original. Era imposible que él lo supiera. Era una coincidencia cósmica y aterradora. Pero te juro
que voy a disfrutar cada segundo mientras tú dejas de burlarte de mí. Se enderezó. Dejó unos billetes sobre la mesa para pagar el agua. Nos vemos mañana a las 9 en el muelle. Traiga ropa cómoda. Vamos a ver la localización de mi nuevo capricho vulgar. Y se fue, dejándome allí, en el patio más lujoso de Cartagena, temblando. El hombre que yo había creado de tinta y desprecio acababa de reescribir mi vida. Y la historia, lo supe en ese instante, se había vuelto irresistiblemente erótica. Pasé el resto del día encerrada en mi estudio, pero no escribí ni una sola palabra. El ventilador de techo giraba, inútil, removiendo el aire espeso y caliente que se había colado desde la calle. El olor a salitre y a mofongo frito del restaurante de la esquina, que normalmente ignoraba, hoy me parecía una invasión, una extensión del mundo de Mateo Rojas. Mi mundo, la ciudad amurallada, mi fortaleza de piedra coralina, se sentía de repente frágil, permeable. Él había entrado. El hombre de mi libro, el bárbaro. El Ignacio Soler que yo había dibujado con tanta arrogancia. Y el hombre real era peor. 1000 veces peor. Era peor porque no era vulgar. Era peligroso. Su inteligencia era un arma tan afilada como mi prosa. Había diseccionado mi novela, había encontrado mi intención y me la había arrojado a la cara con una sonrisa irónica. No me había demandado, me había retado y me había comprado con $1 millón para la fundación de mi familia. Me obligaba a jugar a su juego, a supervisar su capricho vulgar. Mi madre, Elena, entró sin llamar, como siempre, seguida por una corriente de aire caliente del patio. «Isabela, querida, ¿qué tal la reunión?» Camila Vélez está al teléfono. Pregunta si el rumor es cierto. Dice que Mateo Rojas es un bombón, pero un salvaje. ¿Es verdad? Un bombón, un salvaje. Mi amiga Camila, la tonta útil que me había dado la mitad de los rumores que usé para mi novela. Es puntual, dije, incapaz de encontrar una palabra. ¿Y la donación? ¿La ha firmado? Quiere supervisarla. Conmigo. La sonrisa de mi madre se ensanchó. Perfecto. $1 millón bien vale aguantar a un parvenú. Cariño, tienes que ser encantadora. Úsalo. Usa esa cabecita tuya de escritora. Coquetea un poco. Asegura el dinero. Coquetea un poco. La facilidad con la que mi madre sugería que me prostituyera por la fundación me revolvió el estómago. Tengo que irme, mamá. Mañana a las 9, en el muelle. ¿En el muelle? Arrugó la nariz. ¿Qué sitio tan poco higiénico? ¿Por qué no en el club de pesca? Porque él es Mateo Rojas y él no juega en nuestros clubes. Esa noche no dormí. El calor de Cartagena se volvió insoportable. Me di 3 duchas frías, pero el agua se evaporaba al instante, dejando mi piel pegajosa, febril. Daba vueltas en mi cama de lino bajo el mosquitero blanco. El ventilador de techo gemía y en la oscuridad volvía a ver sus ojos, negros, irónicos, evaluándome. Volvía a olerlo, ese aroma a jabón y a metal, y volvía a sentir el calor de su aliento en mi oído, su susurro. Te juro que voy a disfrutar cada segundo mientras tú dejas de burlarte de mí. Era una declaración de guerra, y yo, Isabela Montenegro, la mujer que controlaba el mundo con palabras, estaba aterrorizada, porque una parte de mí, una parte oscura y primitiva que odiaba, deseaba con locura que empezara la batalla. A las 8:30 de la mañana, el muelle de la bodeguita era un caos glorioso. El sol ya quemaba, arrancando destellos cegadores del agua de la bahía. El aire olía a una mezcla abrumadora de salitre, combustible diésel, pescado frito y fruta madura, casi podrida. A lo lejos se oía el ritmo de una champeta que salía de un altavoz reventado.
Este no era mi mundo. Mi mundo era el silencio de las plazas coloniales, el café de la mañana en el patio, el roce de mis sandalias de cuero en las piedras centenarias. Llegué vestida para la guerra, pantalones anchos de lino crudo, una blusa de seda azul marino sin mangas, el pelo recogido en una cola de caballo impecable y mis gafas de sol más grandes, mi armadura. Lo busqué entre los yates de lujo y las lanchas de turistas que se preparaban para ir a las Islas del Rosario. Esperaba otro Lamborghini amarillo, esperaba algo ostentoso, y entonces lo vi. Estaba al final de un embarcadero privado. No miraba un yate hortera. Estaba de pie en la cubierta de una lancha que era la cosa más elegante y letal que había visto. Era una embarcación moderna, de diseño italiano, color gris plomo, larga y afilada como un cuchillo. No era un juguete, era una herramienta de poder. Él no llevaba lino, llevaba unos pantalones chinos color caqui, prácticos, y un polo negro que se ajustaba a unos hombros y unos brazos que no se habían hecho en un gimnasio, sino en el mundo real. Estaba de espaldas, hablando con otro hombre, un tipo joven con una tablet. David, quiero que los renders estén listos para el lunes. El centro cultural debe ser sostenible o no será. Y dile al alcalde que no voy a mover un solo ladrillo si no garantiza la seguridad en Getsemaní. Su voz, firme, precisa, dando órdenes. El ingeniero de software, el hombre de negocios implacable. Me aclaré la garganta. Él se giró. El otro hombre, David, desapareció con una inclinación de cabeza, y Mateo Rojas me miró. Se tomó su tiempo. Sus ojos negros, ocultos tras unas gafas de sol de aviador, me escanearon de arriba abajo. Vi una levísima sonrisa torcida. Isabela, puntual. Me sorprende. El tiempo de mis lectores es valioso. El mío también. Asumo que el suyo, un hombre tan ocupado, también lo es. ¿Podemos empezar? Directa al grano. Me gusta. Dijo. Sube. Señaló la lancha. Estaba a 1 metro por debajo del muelle. ¿A dónde vamos? A mi capricho vulgar. A la isla. El arquitecto nos espera allí. Extendió la mano para ayudarme a bajar. Dudé. Tocarlo. Era el siguiente paso. Su mano era ancha, bronceada por el sol del Caribe. Vi las líneas en su palma. Una mano fuerte, callosa. Puse mi mano, pálida y de uñas perfectas, sobre la suya. El contacto fue una descarga. Su piel era áspera, caliente. Su agarre fue firme, no galante, sino práctico. Tiró de mí hacia la cubierta con una facilidad que me dejó sin aliento. Mi cuerpo tropezó levemente y choqué contra su pecho. Fue un instante, un segundo. Pero sentí la dureza de sus músculos bajo el polo. Sentí su calor atravesando mi blusa de seda. Olí su piel, un aroma a sol, a sal y a él. Me aparté como si me hubiera quemado. Cuidado, dijo, su voz baja, con un deje de burla. El mar se mueve. Se fue a la cabina del piloto. Yo me senté en los asientos de cuero blanco de la cubierta trasera, intentando recuperar la compostura. El motor cobró vida, un rugido sordo y poderoso. Salimos del muelle, dejando atrás el caos de la bahía, pasando junto a los rascacielos de Boca Grande. El viento, por fin, me golpeó la cara. Era un alivio. Me quité las gafas de sol, dejando que el aire me secara el sudor frío de la nuca. Él conducía la lancha con la misma facilidad con la que yo escribía una frase. Una mano en el timón, la otra apoyada en el acelerador. Lo observé. La tensión en sus hombros. La forma en que el viento agitaba su pelo oscuro. Estaba huyendo de mi ciudad, adentrándome en el mar Caribe, con el hombre que había humillado en mi libro. El hombre que ahora tenía el control absoluto. Y mientras la ciudad amurallada se hacía pequeña a mis espaldas,
me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, no tenía ni idea de cómo iba a terminar esta historia. Bloque 3. El viaje duró 40 minutos. 40 minutos en los que el único sonido era el rugido del motor y el golpeo del casco contra las olas turquesas. El azul del Caribe era tan intenso que dolía mirarlo. Dejamos atrás la silueta de Cartagena y nos adentramos en el archipiélago de las Islas del Rosario. Yo me aferraba a la barandilla, fingiendo admirar el paisaje, pero toda mi conciencia estaba clavada en el hombre que pilotaba. Mateo no habló. No intentó hacer conversación, solo conducía, sus ojos oscuros fijos en el horizonte, y esa indiferencia me irritaba más que cualquier arrogancia. Para él, yo solo era una pieza más en su proyecto. Para mí, él era el protagonista de una guerra que yo misma había empezado. Redujo la velocidad. Apareció una isla. No era una de las islas diminutas y atestadas de turistas. Era grande, privada, rodeada por un anillo de arena blanca y manglares de un verde profundo. «¿Islas Rojas?», dijo, por encima del ruido del motor. «¿La ha bautizado con su nombre?». «¡Qué sutil!». Él me miró y vi el destello de su sonrisa irónica. «Me gusta que las cosas tengan mi nombre, Isabela. Así todo el mundo sabe a quién pertenecen». Atracó en un muelle de madera nuevo, impecable. Allí nos esperaba un hombre mayor, con un guayabera blanca. «Bienvenido, don Mateo». «Gracias, Horacio. ¿Están listos?». «Sí, señor. El arquitecto y la señorita Camila Vélez lo esperan en la casa principal». Me congelé. «¿Camila? Camila Vélez está aquí». Mateo apagó los motores. El silencio repentino fue abrumador, llenado al instante por el canto de los pájaros tropicales y el suave murmullo de las olas. «Por supuesto», dijo, saltando al muelle. «Camila es la presidenta del comité de eventos de la fundación. Su presencia era indispensable». Mentira, era una emboscada. Había traído a mi amiga, a mi fuente. «¿Eres un genio? ¿Un estratega?». Me tendió la mano de nuevo para ayudarme a subir. «Vamos, Isabela, no hagamos esperar a tu mejor amiga». Caminamos por un sendero de piedra coralina, bajo un dosel de palmeras. El aire aquí era diferente, más limpio, pero aún más húmedo. El olor a flores exóticas y a tierra mojada era denso, y entonces vi la casa. En mi novela, Ignacio Soler había construido una monstruosidad en la isla, un palacio blanco, estilo Miami Vice, con columnas griegas, estatuas de leones y luces de neón. La casa que Mateo Rojas había construido era lo opuesto. Era una obra de arte, una estructura de madera oscura, piedra local y cristal que parecía flotar sobre la vegetación. Era moderna, minimalista, pero cálida. Se abría completamente al mar. Era una casa que no gritaba dinero, gritaba inteligencia. Me detuve en seco. Me había equivocado. Me había equivocado de la forma más humillante posible. Mateo se detuvo a mi lado. «¿Qué pasa, Isabela? ¿No es lo que esperabas?». Yo... «Esperabas mármol dorado, ¿verdad? Estatuas de delfines, una piscina en forma de billete». Me puse roja. Él había leído mi mente, había leído mi libro. «Veo que Ignacio Soler tenía peor gusto que yo», dijo, su voz baja, con una vibración de triunfo. «Isa, querida». La voz chillona de Camila rompió la tensión. Salió corriendo de la casa, ondeando su pareo de seda. Estaba perfectamente bronceada, diminuta en un bikini carísimo, y miraba a Mateo como si fuera un dios del sol. «Mateo, qué divino todo. Y tú, Isa, por fin, no sabes lo que es este hombre. Un genio». Me dio 2 besos al aire, sus ojos evaluando mi ropa conservadora. «Camila, qué sorpresa», dije, mi voz helada. «Vamos, vamos».
David, el arquitecto, nos va a enseñar los planos del centro cultural. Es aquí mismo, en la punta de la isla. El arquitecto, el mismo David que había visto en el muelle de Cartagena, desplegó unos renders holográficos sobre una mesa de madera. El centro cultural era tan elegante como la casa. Respetaba el entorno, usaba materiales locales. Era perfecto. Mientras Camila y David hablaban de logística y materiales, Mateo se sirvió un vaso de agua de coco y se apoyó contra una columna, mirándome. No decía nada, solo me miraba, me retaba. Estaba destruyendo mi caricatura, ladrillo por ladrillo, sin decir una sola palabra ofensiva. Estaba demostrando con hechos que el bárbaro era yo, que la clasista, la prejuiciosa, la que juzgaba sin conocer, era yo. Me sentía mareada. El calor, la humedad, la humillación. ¿Te encuentras bien, Isabela?, preguntó Mateo, su voz falsamente preocupada. ¿Estás pálida? Estoy perfectamente. El calor. Sí, el calor de Cartagena puede ser sofocante, dijo, sus ojos negros fijos en los míos. Pasamos 2 horas revisando planos, o más bien, ellos los revisaron. Yo fingía interés, hacía preguntas inteligentes sobre el impacto ambiental, mientras mi mundo interior se desmoronaba. Bueno, creo que es suficiente por hoy, dijo Mateo mirando el cielo. Además, parece que el tiempo va a cambiar. Miré hacia el mar. El cielo azul turquesa se había oscurecido en el horizonte. Una pared de nubes de un gris violáceo avanzaba hacia nosotros a una velocidad aterradora. «Una borrasca», murmuró Horacio, el cuidador. «Rápido, don Mateo, esto es de los malos». El aire cambió en un segundo. El canto de los pájaros cesó. El viento empezó a silbar entre las palmeras, un sonido agudo y lastimero. «Mierda», dijo Mateo, perdiendo la compostura por primera vez. «David, Camila, a la lancha. ¡Ya!». Corrimos por el sendero. Las primeras gotas de lluvia, gordas y calientes, empezaron a caer. Cuando llegamos al muelle, el mar ya no era turquesa. Era un caos de agua gris y espuma blanca. «¡Sube, Camila!», gritó Mateo, empujándola hacia la lancha. David saltó tras ella. Me giré hacia Mateo, que estaba desatando la última amarra. El viento me arrancaba el pelo del moño. «Sube, Isabela», me tendió la mano. Pero justo en ese momento, la tormenta nos golpeó. No fue lluvia, fue un muro de agua. El viento aulló. Una ola golpeó el muelle, la madera crujió bajo nuestros pies. La lancha, con Camila y David dentro, fue arrancada del muelle. La amarra se partió con un chasquido como un disparo. «¡Mateo!», grité. Vi la lancha, ingobernable, empezar a alejarse, arrastrada por la corriente hacia el mar abierto. Mateo no lo dudó. Se quitó los zapatos, se quitó el polo en un solo gesto, revelando un torso musculoso y bronceado, y se lanzó al agua. Lo vi nadar. Nadaba con una fuerza increíble, cortando las olas, luchando contra la tormenta para alcanzar la lancha que se alejaba. Y yo me quedé allí, sola en el muelle, bajo el diluvio, mientras el hombre que yo había llamado vulgar intentaba salvar a mi mejor amiga del corazón de una tormenta tropical. El viento me empujó. Caí de rodillas sobre la madera mojada. Estaba empapada hasta los huesos, mi seda pegada al cuerpo, mi pelo pegado a la cara. Estaba sola, atrapada en la isla de mi enemigo. La lluvia era tan densa que ya no podía verlo. Él había desaparecido en el caos gris. Pasaron minutos, o quizás horas. El mundo era solo el rugido del viento y el golpe del agua. Y entonces, un trueno hizo vibrar la isla, y la luz se fue. La oscuridad fue total. El generador de la casa había muerto. Estaba sola. En la oscuridad, en una isla desconocida,
con el mar rugiendo a mi alrededor. Empecé a temblar, no de frío, de un terror puro, primitivo. ¡Mateo!, grité, pero mi voz se la tragó el viento. Me arrastré de vuelta hacia la casa, a tientas, golpeándome con los árboles. Llegué a la estructura que gemía bajo la fuerza del viento. Estaba en la sala principal, a oscuras, empapada. Y entonces oí un ruido. El golpe de una puerta. ¿Horacio? La luz de una linterna me cegó. Joder, casi no lo consigo. Era él, Mateo. Estaba de pie en el umbral, recortado contra la tormenta. Goteaba agua. Su pelo estaba pegado a su cráneo. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo. Estaba vivo. ¿Camila? ¿David? Logré preguntar. ¿Están bien?, dijo, su voz ronca por el esfuerzo. La lancha tiene un motor de emergencia. Lograron arrancarlo. Se van. No pueden volver. ¿Y tú? ¿Por qué has vuelto? Él levantó la linterna. El haz de luz iluminó mi cara, mi ropa pegada, mi cuerpo temblando. ¿En serio?, dijo, con su media sonrisa irónica, aunque estaba temblando de frío. ¿Iba a dejar a la autora de mi biografía no autorizada sola en mitad de un huracán? Se acercó. El olor a ozono, a mar y a su piel mojada era abrumador. «Vaya, Isabela», dijo, iluminando mi vestido de seda transparente por el agua. «Parece que el Ignacio Soler va a tener que salvarle la vida después de todo». «No necesito que me salve, señor Rojas». «Llámame Mateo», dijo, su voz bajando, volviéndose íntima en la oscuridad rugiente. «Y sí, sí lo necesitas». Apagó la linterna, sumiéndonos en una oscuridad total. Solo el rugido del viento y su respiración. Cerca, demasiado cerca. La oscuridad era total, absoluta. El rugido de la tormenta, fuera de la casa de cristal y madera, era un monstruo aullando, golpeando los ventanales con puños de lluvia y viento. Dentro, el silencio era denso, roto solo por nuestras respiraciones y el goteo ocasional de agua que se filtraba por alguna junta invisible. Estaba congelada, no por el frío, aunque la temperatura había bajado drásticamente, sino por el shock y la proximidad de Mateo. Su olor a mar, a ozono, a piel mojada y caliente, llenaba la oscuridad. Era mi única referencia espacial. Estaba cerca. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿Te vas a quedar ahí parada tiritando? Su voz, baja y ronca, sonó justo a mi lado. Di un respingo. No te veo. Sentí su mano rozar mi brazo desnudo. Fue un toque accidental, estoy segura, pero mi piel reaccionó como si hubiera tocado un cable pelado. Contuve el aliento. Sígueme. Conozco la casa. Hay mantas en el salón y velas. Si Horacio se acordó de dejarlas. Su mano se cerró sobre la mía, la misma mano callosa que me había ayudado a subir a la lancha. Su agarre era firme, práctico, nada romántico, pero el contacto me envió una descarga que me recorrió entera. Me dejé guiar a ciegas por la oscuridad, tropezando con muebles invisibles. Mi única conexión con la realidad era esa mano áspera que me arrastraba. Llegamos a lo que supuse era el salón principal. El ruido de la lluvia contra los ventanales era ensordecedor. Oí a Mateo abrir cajones, maldecir en voz baja. «Aquí, siéntate. Cuidado con la mesa baja». Me soltó la mano. La pérdida repentina de contacto me dejó desorientada. Me senté, donde me dijo, en algo suave. «Un sofá». Me abracé las rodillas, tiritando. El vestido de seda mojado se me pegaba al cuerpo como una segunda piel fría. Oí el rasguño de una cerilla y luego una pequeña llama amarilla cobró vida, débil y vacilante. Mateo estaba arrodillado frente a una mesa baja de madera maciza, encendiendo una vela gruesa.
de esas aromáticas que huelen a ámbar y a sándalo. La luz proyectó sombras danzantes en su rostro. Vi el brillo del agua en su pelo oscuro, en sus pestañas. Su camiseta, porque se había vuelto a poner el polo negro empapado, estaba pegada a su torso, revelando la musculatura poderosa que había debajo. Encendió otra vela y otra. La habitación se llenó de una luz cálida y temblorosa que apenas lograba arañar la oscuridad. Estábamos en una burbuja dorada, rodeados por la furia negra de la tormenta. Se levantó y me miró. Su mirada recorrió mi cuerpo empapado, mi pelo chorreando, mi postura acurrucada. «Quítate eso», dijo, su voz neutra. «Te vas a poner enferma». «No tengo...». «Lo sé», me cortó. «Espera». Desapareció por un pasillo oscuro. Oí cómo abría puertas, más cajones. Volvió con una pila de ropa en los brazos. «Es mío, te quedará grande, pero estará seco». Dejó la ropa sobre el sofá, a mi lado. Una camiseta de algodón suave, unos pantalones de chándal y una sudadera gruesa. «Hay un baño por allí», señaló hacia la oscuridad. «Date una ducha caliente, si es que queda agua caliente, y cámbiate». Se dio la vuelta, dándome la espalda, y se quedó mirando la tormenta a través del ventanal, como si yo ya no existiera. Fui al baño que me indicó. Era tan minimalista y elegante como el resto de la casa. El agua caliente funcionaba. Me metí bajo el chorro, dejando que el calor me devolviera la vida. Me lavé el pelo con un champú que encontré allí, uno que olía a hierbas, a romero y a menta. Un olor limpio, masculino, su olor. Me sequé con una toalla gruesa y me puse su ropa. La camiseta me llegaba a medio muslo. Los pantalones tuve que doblarlos varias veces en la cintura. La sudadera era gigantesca. Me sentía ridícula y, extrañamente, segura. Envuelva en su olor, en su ropa. Volví al salón. Él seguía de pie junto al ventanal. Se había quitado el polo mojado. Estaba con el torso desnudo de nuevo. La luz de las velas dibujaba sombras en los músculos de su espalda. «¿Mejor?», preguntó, sin girarse. «Sí, gracias». Se giró. Me miró. Su mirada recorrió mi cuerpo vestido con su ropa. Una ceja oscura se arqueó levemente. ¿Diversión? ¿Deseo? No pude descifrarlo. «No pareces una escritora de éxito», dijo. «Y tú no pareces un magnate tecnológico», repliqué, sintiendo cómo volvía mi espíritu combativo. Una media sonrisa torció sus labios. «Touché». El estómago me rugió. No había comido nada desde el desayuno. «¿Tienes hambre?», preguntó, como si hubiera leído mi mente. «¿O mi estómago?». «Un poco». «Bien. Veamos qué dejó Horacio en la despensa». Fuimos a la cocina. Era un espacio abierto al salón, ultramoderno, pero acogedor. Abrió la nevera. Había agua, fruta, algo de queso. En la despensa encontró latas de conserva, galletas saladas y una botella de ron añejo. «¿Cena de náufragos?», dijo. «¿Te sirve?». «Me sirve». Nos sentamos en la isla de la cocina, a la luz de las velas. Comimos queso con galletas y mango. Él abrió la botella de ron y sirvió 2 dedos en 2 vasos bajos de cristal grueso. «Toma», me ofreció uno. «Para el frío». Dudé. El alcohol, con él. En una isla desierta. Era jugar con fuego. Pero cogí el vaso. El cristal estaba frío. El líquido ámbar olía dulce, a caña de azúcar y a madera. Di un sorbo. El ron me quemó la garganta, pero luego un calor delicioso se extendió por mi pecho. Él bebió también, un trago largo. El silencio volvió a caer, pero ya no era tenso. Era diferente. Era el silencio de 2 personas atrapadas juntas, obligadas a una tregua por la tormenta. «¿Por qué?», pregunté, mi voz suavizada por el ron. «¿Por qué qué, Isabela? ¿Por qué construir todo esto? La casa, el centro cultural.
¿Por qué aquí? Podrías hacerlo en cualquier parte del mundo. Él miró hacia la oscuridad del ventanal, hacia el mar invisible que rugía afuera. Porque aquí es donde empecé, dijo, su voz baja. No en Cartagena, pero sí cerca, en Barranquilla. Nací allí, en un barrio donde las casas no tenían cristal en las ventanas. Me quedé helada. Era la primera vez que hablaba de sí mismo, de su pasado. El pasado que yo había caricaturizado sin piedad en mi novela. Mi padre era pescador, continuó. Mi madre limpiaba casas. Casas como la tuya, Isabela. Casas donde la miraban por encima del hombro. Tragué saliva. La vergüenza me quemó por dentro. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabías. Me miró y sus ojos negros ya no eran irónicos. Eran profundos, oscuros como el mar en la tormenta. Tú solo sabías los rumores. El nuevo rico, el bárbaro, el tipo que no sabe usar los cubiertos correctos. Mateo, yo... No te disculpes. Me cortó, pero sin dureza. Ya no importa. Tu libro me hizo un favor. Me recordó de dónde vengo. Y me recordó por qué hago lo que hago. ¿Y qué es lo que haces? Aparte de comprar islas y construir casas perfectas. Intento devolver algo, dijo, encogiéndose de hombros. El software que inventé me hizo obscenamente rico, más de lo que nadie merece, y quiero que algo de eso sirva, que cree oportunidades, que los chicos de barrios como el mío no tengan que elegir entre ser pescadores o ser... otra cosa. Lo miré. A la luz de las velas, con el pelo revuelto y la camiseta gris que le quedaba ridículamente pequeña, ahora que se la había puesto él, ya no veía al magnate. Veía al chico de Barranquilla, al hijo del pescador. «¿El centro cultural?», dije. «Es para eso». «Es para eso», confirmó. «Para enseñar tecnología, arte, música, para darles herramientas, para que puedan construir su propio futuro, no el que otros diseñan para ellos». La indirecta fue clara. Estaba hablando de mí. «Nadie diseñó mi futuro», repliqué a la defensiva. «Yo elegí ser escritora». «¿Y elegiste burlarte de mí en tu libro? ¿O eso también fue parte del guión que te escribieron en la Casa Montenegro?» El golpe fue bajo, doloroso, preciso. «Eso fue mío», dije, mi voz temblando de rabia. «Fue mi arrogancia, mi estupidez, mi clasismo». Él me miró, sorprendido por mi confesión. «Gracias», dijo simplemente. «¿Gracias por qué? ¿Por insultarte?» «Gracias por la honestidad. Es refrescante. En mi mundo, y supongo que en el tuyo también, la honestidad es una moneda muy rara». Bebió otro trago de ron. Yo también. El calor del alcohol me estaba relajando, me estaba volviendo imprudente. La tormenta empezó a amainar. El viento ya no aullaba, solo gemía. La lluvia ya no golpeaba. Acariciaba los cristales. El amanecer debía estar cerca. Nos habíamos quedado en silencio. Él, apoyado en la encimera de la cocina. Yo, sentada en un taburete alto. Las velas se habían consumido casi por completo. Estaba agotada. El cuerpo me pesaba. «Tienes que dormir», dijo él, adivinando mis pensamientos de nuevo. «¿Dónde?» «Hay habitaciones de invitados, pero están en el otro ala, y no sé si la tormenta ha roto algo. Quédate aquí, en el sofá. Te traeré más mantas». Asentí. El sofá era grande, cómodo. Él desapareció y volvió con un edredón grueso y una almohada. «Gracias, Mateo». «No me des las gracias, Isabela. Aún no sabes si te voy a cobrar el rescate». Su media sonrisa había vuelto, pero ahora no me irritaba. Me provocaba una extraña calidez. Me acurruqué en el sofá. Él se quedó de pie, mirándome. La luz de las últimas velas dibujaba sombras en su rostro, haciéndolo parecer más joven, más vulnerable.
¿Tú no duermes?, pregunté. No mucho, admitió. Demasiadas ideas, demasiados fantasmas. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el sofá, cerca de mis pies. Cogió su vaso de ron. Nos quedamos así, en silencio, escuchando la lluvia morir, sintiendo la presencia del otro en la oscuridad cálida. El cansancio me venció. Mis párpados pesaban. ¿Mateo? ¿Sí? Lo siento. Sentí su mano posarse suavemente sobre mi tobillo, por encima del edredón. Su tacto era cálido, reconfortante. «Duérmete, Isabela», susurró. Mañana seguiremos con la guerra». Cerré los ojos. Y por primera vez desde que había llegado a Cartagena, me sentí segura, atrapada en una isla con mi enemigo, vestida con su ropa, con su mano rozando mi piel. Y mientras me deslizaba hacia el sueño, mi último pensamiento fue una traición absoluta a todo mi linaje, a toda mi educación. Ojalá la tormenta durara para siempre. Desperté sobresaltada, no por el rugido de la tormenta, sino por su ausencia. El silencio era casi doloroso después de la furia de la noche. Solo se oía el goteo constante del agua desde las hojas de las palmeras y el canto tímido de un pájaro que se atrevía a saludar el nuevo día. La luz que entraba por los ventanales ya no era la luz dorada y temblorosa de las velas. Era una luz grisácea, lechosa, filtrada por un cielo encapotado. El amanecer después del huracán estaba sola en el sofá. El edredón olía a él, a Mateo, a ese aroma a piel caliente y a ron añejo. Su mano ya no estaba en mi tobillo. Me incorporé, mi cuerpo dolorido por la noche incómoda, pero mi mente extrañamente despejada. La resaca del ron se mezclaba con la resaca emocional. ¿Qué había pasado? ¿Habíamos hablado? ¿Nos habíamos confesado fragmentos de nuestras vidas? Él había sido casi humano, y yo me había dormido sintiéndome segura en la guarida de mi enemigo. Lo encontré fuera, en la terraza de madera que rodeaba la casa. El paisaje era desolador, hojas arrancadas por todas partes, ramas partidas, y la playa, antes de arena blanca, ahora era una línea sucia de algas y escombros arrastrados por el mar. El Caribe ya no era turquesa, era un gris plomizo y agitado que se extendía hasta el horizonte. Mateo estaba de pie junto a la barandilla, vestido con ropa seca, unos vaqueros y una camiseta negra, mirando el mar. Tenía una taza humeante en la mano. «Buenos días», dije, mi voz ronca. Se giró. Sus ojos negros me escanearon. No había ironía en su mirada esta mañana. Había cansancio. Y algo más, una gravedad que no le había visto antes. «Buenos días, Isabela. Hay café», señaló una cafetera italiana sobre una mesa auxiliar. Me serví una taza. El aroma fuerte y amargo me ayudó a anclarme en la realidad. «¿Pasó lo peor?», pregunté, mirando el mar revuelto. «Sí, la tormenta se ha ido hacia el interior, pero ha dejado un buen desastre y nos ha dejado aislados». «¿Aislados? ¿No puedes llamar?» «La lancha. La radio está muerta, no hay señal de móvil. Y la lancha...» Suspiró. Horacio la encontró esta mañana, volcada, en los arrecifes del lado sur de la isla. Camila y David están bien. Llegaron a Cartagena anoche, me lo confirmó Horacio por el radioteléfono antes de que muriera. Pero nosotros estamos atrapados aquí. Atrapados. La palabra resonó en el aire húmedo. Atrapados juntos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Días, quizás una semana. Hasta que alguien venga a buscarnos. O hasta que reparemos la radio. Horacio está en ello. Una semana. Sola, con él, en su isla. Sentí una mezcla de pánico y una excitación oscura y prohibida. ¿Y ahora qué?, pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila. Ahora,
dijo, dando un sorbo a su café. Sobrevivimos. Hay trabajo que hacer. Ayúdame a recoger esto. Pasamos la mañana trabajando juntos, recogiendo ramas, limpiando la terraza. Él trabajaba con una eficiencia silenciosa, sus músculos moviéndose bajo la camiseta negra. Yo, torpemente al principio, intentaba seguir su ritmo. El trabajo físico, bajo el sol que empezaba a asomar entre las nubes, era extrañamente liberador. Sudamos, nos ensuciamos y apenas hablamos, pero la conciencia de su cuerpo cerca del mío era una constante, cada vez que nuestras manos se rozaban al coger la misma rama. Cada vez que él se agachaba y yo veía la línea de su espalda bajo la camiseta. Cada vez que él me miraba para darme una indicación y nuestros ojos se encontraban por un segundo demasiado largo. La tensión no había desaparecido, se había transformado. Ya no era hostilidad, era otra cosa, una familiaridad forzada que ardía bajo la superficie. Al mediodía, Horacio apareció con noticias. La radio está frita, don Mateo. El agua salada la ha destrozado. Y el generador también. No tenemos electricidad. Mateo maldijo en voz baja. ¿Y la comida? Nos queda para unos días. Conservas, agua embotellada y pescado, si el mar se calma. Bien. Gracias, Horacio. Descansa. Isabela y yo nos encargaremos. Nos encargaremos. Hablaba en plural, como si fuéramos un equipo. Comimos en silencio, de nuevo queso y galletas, sentados en la terraza. Mirando el mar gris, el sol ya quemaba, el aire era pegajoso. ¿Por qué no me odias?, le pregunté de repente. Él levantó la vista de su plato improvisado. ¿Quién dice que no te odio? No lo haces. Anoche fuiste amable. Anoche estábamos atrapados en una tormenta. Hoy, dejó la frase en el aire, hoy sigues siendo Isabela Montenegro, la mujer que me convirtió en un payaso en su libro. Y tú sigues siendo Mateo Rojas, el hombre que iba a usarme para su venganza. Nuestras miradas se sostuvieron, una guerra silenciosa. Supongo que estamos en paz, dijo él, con una media sonrisa, o al menos en una tregua forzosa. Una tregua, pero la palabra sonaba falsa, porque lo que yo sentía no era paz, era una tormenta interior mucho más peligrosa que la que había pasado. Pasaron 3 días, 3 días atrapados en la Isla Rojas, 3 días viviendo una extraña rutina de supervivencia y tensión. Por las mañanas trabajábamos, limpiábamos la playa, intentábamos arreglar cosas rotas por la tormenta. Mateo era incansable, práctico. Yo aprendía a su lado, descubriendo una fuerza en mis manos que no sabía que tenía. Por las tardes, el calor se volvía insoportable. Nos refugiábamos en la casa, leyendo los libros que él tenía allí. Sorprendentemente, tenía una biblioteca excelente, llena de clásicos y filosofía, nada que ver con mi Ignacio Soler. A veces, él intentaba arreglar la radio, rodeado de cables y herramientas, maldiciendo en voz baja. Yo lo observaba, fascinada por la concentración en su rostro, por la inteligencia en sus manos. Por las noches, cenábamos a la luz de las velas. Conservas, fruta y, a veces, el pescado que Horacio lograba sacar del mar embravecido. Bebíamos ron. Hablábamos. Hablamos de todo, de libros, de música, de sus viajes por el mundo construyendo su imperio tecnológico, de mi infancia solitaria en la casa Montenegro, entre fantasmas y silencios. Cada noche bajábamos un poco más las defensas. Cada noche la línea entre el odio y el deseo se volvía más borrosa. Él dormía en su habitación, yo en el sofá del salón. Pero el aire entre nosotros estaba tan cargado que podía sentirlo vibrar a través de las paredes. La tercera noche, después de la cena, estábamos sentados en la terraza. El mar se había calmado por fin.
La luna llena salió entre las nubes, plateando las olas. El aire olía a sal y a flores nocturnas. Habíamos bebido más ron de lo habitual. El silencio era cómodo, pero preñado de electricidad. ¿En qué piensas?, preguntó él, su voz baja. En Cartagena, en mi madre, en lo que van a decir. Que te jodan, dijo con simpleza. Que les jodan a todos. Me reí, una risa genuina, liberadora. ¿Es fácil para ti decirlo? Tú no tienes un apellido que defender. No. Yo tuve que construirme uno. Me miró, y sus ojos negros brillaban a la luz de la luna. Y créeme, es mucho más difícil y mucho más satisfactorio. Se levantó y se acercó a la barandilla, mirando el mar plateado. ¿Sabes lo que pensaba yo, Isabella, mientras leía tu libro? ¿Que era una arpía clasista? También, sonrió. Pero sobre todo, pensaba, ¿qué desperdicio? ¿Desperdicio? Una mujer con tu talento, tu inteligencia, tu fuego, atrapada en esa jaula de oro, escribiendo sobre un mundo que odias, para un público que desprecias, defendiendo un apellido que te ahoga. ¡Qué puto desperdicio! Se giró y caminó hacia mí. Se detuvo frente a mi silla. La luna iluminaba su rostro, suavizando sus rasgos duros. Aquí, dijo. Su voz era un susurro. En esta isla, sola, sucia, sin tu apellido, sin tu máscara. Aquí es donde eres real, y eres magnífica. El corazón me dio un vuelco. Nadie me había llamado magnífica. Preciosa, sí. Elegante, por supuesto, pero magnífica. Levantó la mano. Dudó un instante, y luego, con una delicadeza infinita, rozó mi mejilla, la misma mejilla que había manchado de grasa. Cerré los ojos. El contacto de su piel áspera y cálida me envió una oleada de calor por todo el cuerpo. Mateo. Shh. Sus dedos trazaron la línea de mi mandíbula, bajaron por mi cuello. No hables. No pienses. Solo siente. Me levanté. Estábamos frente a frente. La luna, el mar, el olor a sal y la tensión insoportable entre nosotros. No deberíamos, susurré, pero mi cuerpo se inclinaba hacia él. Lo sé, dijo, su otra mano encontrando mi cintura, atrayéndome hacia él. Y me da igual. Y me besó. No fue como los otros besos. No fue rabia, no fue posesión, no fue castigo. Fue todo. Fue lento, profundo, exquisito. Sus labios, que yo había imaginado duros, eran suaves, expertos. Su lengua exploró mi boca con una ternura que me desarmó. Mis manos, por sí solas, encontraron su nuca, enredándose en su pelo corto y grueso. Lo atraje hacia mí, necesitando sentirlo, necesitando borrar la línea entre nosotros. Él gimió contra mi boca, un sonido gutural, animal. Su beso se volvió más hambriento. Sus manos recorrieron mi espalda, apretándome contra la dureza de su cuerpo. Sentí su deseo, duro y urgente, contra mi vientre. Me levantó en brazos. Yo rodeé su cintura con mis piernas, aferrándome a él como si fuera mi única tabla de salvación en mitad del océano. Me llevó dentro de la casa, a su habitación. La cama era enorme, con sábanas de algodón blanco que olían a limpio y a él. Nos desnudamos con una urgencia febril, nuestras manos torpes, nuestras respiraciones entrecortadas. A la luz de la luna que entraba por el ventanal, vi su cuerpo por primera vez. Era hermoso, fuerte, marcado por el trabajo y por la vida. Cicatrices pálidas en su torso, músculos tensos, piel bronceada. Y él me miró a mí, mis pechos pálidos, mi cintura estrecha, mis piernas largas. No me miró como a una estatua, me miró como a una mujer, con hambre, con adoración. Isabella. Me tumbó sobre las sábanas frescas, se colocó sobre mí. Su peso era delicioso, su piel caliente contra la mía era el paraíso. Besó mi cuello, mis hombros, el valle entre mis pechos.
Sus labios descendieron, trazando un camino de fuego sobre mi vientre, y entonces, cuando creí que iba a morir de placer, se detuvo. Levantó la cabeza. Sus ojos negros, oscuros por el deseo, encontraron los míos. «Esto no es una venganza, Isabela», dijo, su voz rota. «Esto no es un juego». «Lo sé», susurré, acariciando su rostro áspero por la barba. «Quiero que lo sepas. Quiero que sepas que el hombre que ridiculizaste en tu libro se ha enamorado perdidamente de la mujer que lo escribió. Y entonces entró en mí. Lento, profundo. Grité su nombre y me perdí. Nos amamos hasta el amanecer. Nos amamos con la desesperación de dos náufragos que por fin han encontrado tierra firme. Nos amamos hasta borrar los apellidos, las clases sociales, los libros y las venganzas. Cuando desperté, el sol entraba a raudales por el ventanal. Estaba sola en la cama. El olor a sexo y a su piel impregnaba las sábanas. Sonreí, una sonrisa perezosa, satisfecha. Me levanté, desnuda, y fui a buscarlo. Lo encontré en la terraza, vestido, hablando por un teléfono satelital. Me vio. Su cara se iluminó. Colgó el teléfono. «Nos han encontrado», dijo. «Vienen a buscarnos. En 1 hora». Se acercó a mí. Me rodeó con sus brazos. Apoyé mi cabeza en su pecho desnudo, oyendo el latido fuerte y constante de su corazón. «¿Y ahora qué, Mateo Rojas?», pregunté, mi voz ahogada por la emoción. «Ahora», dijo, besando mi pelo. «Ahora empieza la verdadera historia, la nuestra». Pero entonces oímos el ruido, un ruido que no era el del mar. Era el zumbido de un helicóptero, acercándose, rápido. Nos separamos, miramos hacia el cielo. No era un helicóptero de rescate, era negro, privado, con el escudo de la familia Montenegro pintado en el lateral. Aterrizó en la playa, levantando una nube de arena. La puerta se abrió y bajó mi padre, Carlos Montenegro, flanqueado por 2 hombres que no eran sus asistentes, eran matones. «Isabela», gritó mi padre, su voz distorsionada por el viento de las hélices. «Aléjate de ese hombre, ahora mismo». Mateo se puso delante de mí, protector. «Señor Montenegro, qué sorpresa». «Cállate, Rojas», rugió mi padre. «Sabía que estabas detrás de esto. Secuestrar a mi hija». Su hija vino por su propio pie y se queda por su propio pie. Mi padre me miró. Su mirada era de hielo, la misma mirada de mi madre. «Isabela, te he buscado por cielo y tierra. Tu madre está destrozada. ¿Cómo has podido hacernos esto? ¿Con él? ¿Con este...?» «Con el hombre que amo, papá», dije, mi voz clara y firme. Salí de detrás de Mateo y me puse a su lado. Le cogí la mano, su mano callosa, mi ancla. Mi padre nos miró, a nuestras manos unidas, a mi cuerpo desnudo, bajo la camiseta de Mateo, y su cara se descompuso, no por el amor, por el escándalo. «Has perdido la cabeza. Él te ha manipulado. Ese hombre solo quiere tu dinero». «Mi dinero es mío, papá, y haré con él lo que quiera, empezando por retirar todos los fondos de tu fundación». La cara de mi padre se puso morada. «Insolente, después de todo lo que hemos hecho por ti». «Habéis hecho todo por vosotros», repliqué. «Me habéis usado, igual que yo usé a Mateo en mi libro. Estamos en paz». «Sube a ese helicóptero ahora mismo, Isabela». «No, te juro que...». «No la toqué». La voz de Mateo fue un gruñido bajo, letal. Dio un paso adelante. «No se atreva a tocarla». Los matones de mi padre dieron un paso. Mateo no se inmutó. Era un león defendiendo a su hembra. «Te arrepentirás de esto, Isabela», siseó mi padre. «Te quedarás sola, sin apellido, sin familia, sin nada». «Tengo todo lo que necesito», dije, apretando la mano de Mateo. «Tengo mi nombre, tengo mi talento, y lo tengo a él».
Mi padre nos lanzó una última mirada de odio puro, se dio la vuelta y subió al helicóptero. La puerta se cerró. La máquina infernal se elevó, levantando arena y viento, y se fue. Nos quedamos solos en la playa. El silencio volvió a caer. Mateo se giró hacia mí. Sus ojos negros me recorrieron, llenos de una emoción que no pude descifrar. «Acabas de declararle la guerra a tu mundo entero», dijo, su voz suave. «Lo sé. Va a ser duro. Intentarán destruirte, destruirnos». «Lo sé», sonrió. Una sonrisa de verdad que le iluminó la cara. «Bienvenida al club, Isabela Montenegro». Me cogió la cara entre sus manos. «¿Lista para escribir el próximo capítulo?» «Lista», susurré. Y nos besamos. Allí, en la playa devastada por la tormenta, bajo el sol de Cartagena que empezaba a brillar de nuevo. Un beso con sabor a sal, a ron, a peligro y a un futuro que por primera vez era solo nuestro. La historia, supe en ese instante, acababa de volverse irresistiblemente real.